Cumpla mañana jueves el Partido Social Cristiano, ya serían 4 las demandas que sumaría la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, como decíamos en la presentación, con pocos días de vigencia. ¿Por qué presentar una demanda de inconstitucionalidad? Porque lo que aprobó el Congreso de la República hace pocos días fue una flagrante violación de la Carta Magna. ¿Y por qué sostengo aquello? Porque el artículo 371 de la Constitución es bastante claro. Establece que el Estado ecuatoriano deberá financiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus aportes y contribuciones. No dice garantizar, primero. Segundo, el artículo 328, asimismo la Constitución que ahora tanto les estorba, que se le hace poco más una carga a la mayoría oficialista, establece que no hay límite para las utilidades de los trabajadores ecuatorianos, salvo en el caso de las empresas que exploten recursos no renovables, es decir, por ejemplo, petróleo y minas. Aquí no cabe interpretación alguna. Me parece que en el tema del petróleo incluso hay un régimen especial que establece el 3% de utilidades. Por supuesto, y está bien, no está en discusión, porque la misma Constitución así lo establece. Por tanto, no podemos permitir normas, primero, inconstitucionales. Segundo, normas claramente regresivas en materia laboral. Si hubieran querido hacer algo al respecto, más allá que yo esté o no de acuerdo, hay otro trámite constitucional. Y es claro que cuando hay regresión, restricción de derechos, el trámite pasa inclusive por una consulta popular. Pero claro, quieren coartar los caminos. La necesidad, la voracidad por los recursos es tal que ya no les importa ni siquiera guardar las formas. Pero entonces, con esos antecedentes, que inclusive el oficialismo lo sabe, la mayoría de asambleístas de ese país son gente respetable, con criterio, saben que estaban violando la Constitución. Pero el poder político les exigió que sea la Asamblea Nacional el instrumento para el cual tener esa ley y poder no erogar esa cantidad para poder financiar el gasto fiscal. Así de claro el tema. Pero, asambleísta, el mismo artículo que usted citó de la Constitución no establece por sí mismo un porcentaje para el financiamiento por parte del Estado para las pensiones jubilares. Lo hacía, en este caso, la Ley de Seguridad Social, cuyo artículo fue reformado, fue replanteado por que evidentemente plantea que el Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares. Es cierto que no lo dice la Constitución en esos términos, pero al menos aquello está garantizado. ¿En qué momento entonces es que se viola la Constitución? Muy importante su acotación, porque ese fue el argumento inicial del presidente, que ahora veo que lo han abandonado, como todo lo que dicen, el bla bla bla. ¿Se acuerdan cuando dijeron que él mismo iba a demandar la inconstitucionalidad del 371? ¿Se acuerdan que iban a demandar la aplicación de la ley de seguridad social porque era neoliberal y unos pocos de temas del pasado, de los años? Y yo me pregunté, lo hice aquí en el Pleno, porque yo sí intervengo en el Pleno, valga la aclaración, ¿y qué era lo inconstitucional? ¿El porcentaje o el concepto? ¿Y por qué le digo aquello? Porque para el tema de nuestros hermanos conciudadanos de las Fuerzas Armadas mantienen el concepto y el porcentaje. Y el porcentaje mayor, valga la aclaración, 60%. 60, porque se aduce que es deficitario el sistema. Entonces, esa misma es la respuesta. Y ya si nos vamos a la parte práctica, aportes y contribuciones no es lo mismo que financiamiento para cuando algún día no tengan. Entonces, no es lo mismo por ningún sentido. Y ya la parte práctica, insisto, esta necesidad, esta desesperación por los recursos le lleva a hacer cosas que ningún gobierno, y yo estoy convencido que ningún plan de trabajo estaba por parte de los legisladores, ni siquiera el presidente de la República, a querer menoscabar, a querer conculcar derechos que se han venido teniendo desde hace 73 años. Y cuidado me vengan a decir que en la época de mi abuelita, en el gobierno de fulano de tal, no pagaron, porque esos son unos argumentos muy poderosos. Bueno, no creo que haya sido de su abuelita, seguramente en nuestra propia época es lo que se ha dicho. Y ponen hacia atrás, hacia adelante, y ponen los nombres y la puse y no le encuentro, señores. Se atrasaron, muy mal que se atrasaron. Y cuidado que los pretextos de anteriores gobiernos para atrasarse es que tenían el petróleo a 7. Hicieron barbaridades y media porque tenían el petróleo a 7. ¿Sí se dan cuenta cuántas leyes se están aprobando ahora que el petróleo solamente ha bajado? Yo no quiero imaginarme, Dios no quiera, porque nos
interesa que al país le vaya mejor. Nadie puede decir que para que le vaya mal al gobierno, le vaya mal a la economía. Eso sería insensato, propiamente obtusas. Porque le terminaría yendo mal al país. Imagínese, y eso no le conviene a nadie. Tenemos que hacer país y todos arrimar el hombro. Oiga, Eso sí, yo no estoy para violar la Constitución. A mí mis mandantes me trajeron aquí para proteger, defender y salvaguardar sus derechos. A mí no me enviaron acá para violarlos consuetudinariamente como se está haciendo ahorita, ¿no? Oiga, déjeme, en ese mismo contexto, a propósito de lo que usted cita, plantear una pregunta que también pues forma parte de los comentarios que ha señalado el presidente de la República y han señalado algunos legisladores de Alianza País. ¿Cómo es que hoy aquellas organizaciones políticas identificadas, y yo no denosto las ideologías, es más, yo en lo personal soy un defensor de la parte ideológica, me parece que eso le da personalidad al ser humano y al ciudadano. Los movimientos y partidos políticos de la derecha ideológica hoy defienden el tema del 40% cuando sacramentaron, uno, la Constitución del año 98, y no digo que usted haya sido, porque usted obviamente no era legislador en esa época, y dos, en el 2001 aprobaron una ley de seguridad social que apuntaba, se ha dicho recurrentemente, a la privatización del seguro social y que fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. ¿Qué responder ante aquello, asambleísta Cucalón? Primero, hay algunos que viven pensando solo en etiquetas y mueven a las ideologías como etiquetas. Las etiquetas en los pantalones, señores. Otros viven endilgando el pasado y el pasado, cuando el pueblo ecuatoriano está hasta la coronilla del pasado de quienes tienen 8 años, porque a nosotros nos han elegido, es para el futuro. Punto 1. Y punto 2, hablan de privatizaciones, de ley del 2001, cuando tienen 8 años cumpliéndola. La ley del 2001 no habla de la privatización del Seguro Social, porque la Constitución del 98 lo prohibía. Nace de una consulta popular del año 1995, así que en eso no hay discusión alguna. Pero claro, se les hace raro que haya movimientos, partidos políticos y básicamente personas coherentes con el mandato popular y con la responsabilidad que tienen con ciudadanos, de que estén a favor de los trabajadores de todo el país, como que si fuera algo raro. Y así también, no solamente con eso, cada vez que yo pronuncio la solidaridad, también se ponen así medio alterados, como que yo no puedo ser solidario. O sea, son llenos de etiquetas, solo ellos piensan en el pueblo, solo ellos son solidarios, solo ellos pueden ser trabajadores. Es más, yo le pongo otro argumento, ya andan sorprendidos de que uno haya marchado el 1 de mayo, o sea, tampoco puedo marchar. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí en el país? Es más, le cuento una anécdota, tanto que hablan del pasado. El presidente, algo como dice medias verdades, dice que en el tema de la restricción de las utilidades iba a ser lo mismo que hicieron los gobiernos neoliberales antiguos. Y algo de verdad tiene. Usted sabe que hasta el año 1995... Las utilidades tenían techo. Tenían techo. Así yo comencé estudiando el Código Laboral en la universidad. Tenían techo. Pero la Asamblea Nacional, Congreso Nacional de la época, el año 1995, reformó y no le puso techo alguno con una reforma del Código Laboral. Ese Congreso tan denostado, de esos vendepatrias de última calaña, justamente le quitaron la limitación. Y la Constitución del 2008, que votaron todos los ecuatorianos y que está en vigencia, elevó ese precepto a carácter constitucional. Pero ahora, los llamados progresistas, los llamados que tienen tatuado al 1 de mayo en el pecho, me imagino, pero no en el corazón, ahora dicen que nosotros somos los que violamos y que no pensamos en el pueblo. Insisto, la ciudadanía está harta de todas esas etiquetas. Lo que sí se va a juzgar son quiénes fueron los legisladores que le dieron la espalda al pueblo y le dieron un manotazo histórico a la seguridad social, que no solamente perjudica el presente, sino básicamente que conspira contra su futuro. Asambleísta, estamos pendientes. Mañana a las 10 ustedes van a acudir a la Corte Constitucional. Gracias por su tiempo. A usted, muchísimas gracias. Henry Cucalón, asambleísta de esta confluencia entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, con su visión en torno a esta demanda de inconstitucionalidad que este jueves a partir de las 10 horas será presentada ante la Corte Constitucional contra la Ley de Justicia Laboral. Una pausa.